Estamos de vuelta con más de Buenos Días por PPI TV. Bienvenidos a todos ustedes que se van sumando a esta transmisión en vivo con ese maravilloso paisaje. Nosotros los recibimos. Miren qué bello. Está nublado, todavía no ha empezado a llover. Hay pronóstico de lluvia para la tarde de hoy en la ciudad de Miami. Para las personas que nos siguen desde Venezuela, un abrazo caluroso. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos listos en el estudio, son las 8:04 de la mañana, para darle la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Peroso y que nos ponga en perspectiva sobre temas que son noticia en especial para Venezuela. Adelante, Gaby, buenos días. Hola Marjorie, amo esos amaneceres en BPI TV. De verdad que te cambian el día y te cambian el ritmo. Así que qué bueno contar con esa imagen tan maravillosa que nos llena de esperanza y de Así es. calor, como tú dices, ¿verdad? Muy Vemos cálido. allí el contraste, está nublado, pero todavía se ven algunos rayos y cómo se refleja en el mar. Y bueno, aquí es cambiante el clima como en nuestro país, así como las noticias. Y quiero que comencemos con una noticia relacionada con Estados Unidos y lo que fue la presentación el día de ayer de Ron DeSantis. ¿Qué te pareció? Bueno, muy complicada, muy accidentada adicionalmente. Él quería tomar un riesgo, lo tomó y creo que en los primeros minutos le salió mal. Hay bastantes críticas con respecto a lo que fue este Twitter Space. En primer lugar, imagínate un lanzamiento a una candidatura presidencial que sea solamente en audio, con un video corto que adicionalmente lo colocaba de espalda, con cortinas oscuras, Y con cerrada la prensa, además. cerrado a la prensa el evento. Correcto, y además con la limitación de todos estos servidores, según dicen los especialistas de Twitter. Mira, yo me lo viví minuto a minuto. Yo a las 6 en punto, obedientemente entré al Twitter y el Twitter te votaba, te votaba, te votaba. Por 20 minutos llegaron a alcanzar 600.000 usuarios. Tú dices, wow, es un número enorme. No es un número enorme si estás hablando de una plataforma que tiene casi 400 millones de usuarios. Si tiene ese nivel, esto es menos del 0.1% de personas que estaban ingresando a ese Twitter Space y colapsó. Luego de media hora, finalmente pudieron retomar y comenzar entonces. Esto obviamente revolucionó a las redes sociales que lo llamaban, jugando con su apellido, DeSantis Disaster, como el Eso desastre no lo de vi. que habría sido esto. Eso obviamente le lleva muy mal, obviamente tanto Trump como todos sus allegados se burlaron, incluso el propio presidente Joe Biden se burló. Y eso, bueno, por el lado del lanzamiento como tal, luego él dio una rueda de prensa en Fox News, pero creo que ese riesgo lo corrió y no le salió tan bien. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta lo que es su candidatura. Él se está lanzando a una campaña presidencial 30 puntos por debajo de su principal contendor, el republicano Donald Trump. Dentro de esas primarias, él tiene un reto chiquitico, Marjorie. Él tiene que vencer a dos presidentes de Estados Unidos. Minúsculo reto vencer a Joe Biden con tanta carrera y Donald Trump con tanta carrera y tanta exposición a los medios. Lo que nos dicen los analistas es que él no se ha enfrentado a la vida real. Nunca hemos visto una entrevista incómoda que justamente lo descoloque. Y obviamente cuando ya te lanzas a esta carrera, eso lo tienes que vivir y eso solamente se mide una vez se hace. ¿Qué Sin te llamó embargo, la atención del discurso, Gaby? exacto, el tema del discurso. Él en ese Twitter Space habló de todos los temas que son su agenda. Eso también, o sea, está hablando de los temas que conoce y que impulsa. Él dentro de ese Twitter Space despejaba muchas dudas porque hay muchos enunciados que le han hecho mucho daño, pero que también lo han convertido en una figura nacional. Incluso él busca esa controversia para hacerse no ser el gobernador de Florida, sino ser esa figura controversial a nivel nacional. Sin embargo, está la disputa de Disney, que obviamente le ha dado esa relevancia. Él justificaba los hechos de Disney, por ejemplo, asegurando que Disney tenía la intención de adoctrinar a los niños. Esta ha sido una de las grandes banderas de él. Por ejemplo, se ha dicho que están prohibiendo los libros en Florida. Él aseguraba que no hay ningún tipo de prohibición, que absolutamente todos los libros son vendidos aquí, pero si estaban en las estanterías, en las escuelas, en las bibliotecas de los niños de elementary o de middle school,
esos libros ya no estaban. Hay libros, Marjorie, que tú no te puedes creer que estaban efectivamente en las escuelas. Hemos hecho la investigación con imágenes sexuales explícitas. Eso obviamente no puede pasar. Es una de las banderas y con Disney en particular, Disney habló en contra del gobernador por esa legislación en las escuelas y él dice que, bueno, pasó eso, empezó a revisar y supuestamente Disney no competía de manera igual con SeaWorld, Universal Studios u otros parques temáticos que están aquí. Esto igual le ha costado dinero a Florida porque hay proyectos millonarios que iba a hacer Disney y ya no van a hacer. Es un punto allí. Él, como te decía, está por el suelo en las encuestas, pero podría tener algo interesante frente a Donald Trump. Es un gobernador en ejercicio con una supermayoría legislativa. Es decir, todo lo que él quiera impulsar va a ser aprobado en Florida, porque no hay mayorías, no tiene que luchar ni negociar con nadie como ocurre ahorita con el gobierno federal. Ahora, Gaby, él dijo que no se va a separar del cargo mientras que sea candidato. Él hizo una ley hace unas semanitas que le permite seguir siendo gobernador de Florida con esa supermayoría, va a seguir siendo gobernador de Florida y va a ser candidato. Exactamente eso, como es la legislación, es lo mismo de Joe Biden o Donald Trump y de todos los presidentes. Ellos siguen ejerciendo su función, pero él cambió la ley aquí. Aquí era distinta, él la cambió para que fuera... ¿Eso no te trae recuerdos? Bueno, el tema es que los floridianos lo votaron con supermayoría y cuando tienes una supermayoría, al final en teoría tienes el respaldo del pueblo y va a ser así. Me llamaba la atención, justamente hace minutos hablábamos con la vicegobernadora que ya prácticamente dijo que ella no se va a DC con él, no estaría en esa fórmula vicepresidencial, pero entonces podríamos tener a la primera mujer hispana gobernadora de Florida, porque si él logra esa victoria, Janet Núñez entonces sería primero gobernadora encargada y él le brindaría su plataforma para que ella se quede allí. Porque hay gente que adora al gobernador DeSantis, pero dice, yo no lo quiero perder como gobernador. Ella dice que ella va a garantizar esa continuidad. Hay otra gente que no lo quiere para nada. Es complicado. Ahora, muy polarizado. Gaby, en medio de toda esta crisis migratoria, ¿ha sido un gancho para atraer a los electores las medidas restrictivas que ha anunciado para Florida en esta materia? Ha sido polarización total. Hay gente que dice absolutamente sí, tienes que proteger al estado de Florida, que no nos pase lo que está pasando en ciudades como Nueva York, que tiene que hacer frente entre 10. Prevén que van a haber 4.000 millones de dólares en gastos que paga el contribuyente en migrantes. Obviamente eso no es justo para ninguna ciudad. Él en teoría se está blindando con eso, pero obviamente cuando lees algunas particularidades de la ley, obviamente los hispanos dicen, wow, esto es mucho. Podría golpear a la industria hotelera, lo que hablábamos la semana pasada en la industria del transporte. Aquí hay muchos migrantes que hacen la vida, que hacen un trabajo absolutamente necesario, pero que no tienen papeles y ahora a partir del 1 de julio va a haber una verificación adicional y las empresas van a tener que verificarlo. Sin embargo, es parte de la visión que se puede tener, es un poco lo que pasaba con Donald Trump y la construcción del muro. Cuando hablábamos del muro, la gente se alarmaba increíblemente. Ahora hay muchas más personas que creen más en ese muro porque los agentes fronterizos no se dan abasto y tiene que haber control en la frontera. Él es parte entonces de esa política porque estamos hablando de 6 millones de migrantes y la situación definitivamente es grave. Aquí lo que siempre te digo, los dos partidos, más allá de estos candidatos, tienen que tomarse en serio el tema migratorio y resolverlo a largo plazo, no seguir, esta es mi política y ahora hago yo todo lo contrario y así vamos y estamos descuidando todas nuestras fronteras y bueno, poniendo en riesgo la seguridad nacional. ¿Y tienes información sobre el proyecto de ley para los migrantes que está promoviendo María Elvira Salazar? Sí, es un proyecto de ley muy interesante, le da vías de legalidad y de facilidad para trabajar a los streamers. Yo creo que es un proyecto muy de sentido común. Ella tiene bastantes meses hablando de este proyecto, pero finalmente ahora ha tenido el apoyo demócrata. Está a un nivel medio, porque este tema de migración es heavy metal, como decimos nosotros los venezolanos. Es muy duro y siempre ha habido tanta rivalidad que las leyes son blanco y negro.
esta ley yo creo que enmarca una cantidad de cosas que tiene visión demócrata y tiene visión republicana, pero hasta ahora no ha llegado a los niveles altos de la dirigencia política del país. Y mientras eso no ocurra, Marjorie, mira, puede ser la ley más excepcional del mundo, pero sencillamente no va a pasar. Y también aquí hay que preguntarse si realmente hay voluntad política para resolver esto. Otra cosa, resuelve la situación de los 11 millones indocumentados del pasado. ¿Qué pasa con los 6 millones del presente y con los que están por venir? Esto también cambiaría un poco el tema de los paroles humanitarios que favorecen a 4 naciones. O sea, todavía está en pañales la propuesta, pero está ahí, está escrita y yo creo que hay que siempre apoyar este tipo de iniciativas y más si viene desde una voluntad bipartidista y de una congresista que conoce al pelo a los hispanos de este país. Además que está enfocada en rescatar la dignidad de los migrantes y eso me parece interesante. Ya para cerrar el tema de la candidatura de DeSantis, porque tenemos muchos temas en cola, quisiera que nos dieras tu visión de cómo se perfila DeSantis frente a Donald Trump en esta carrera para llegar a la presidencia. Sabemos que en política todo puede cambiar. En política todo puede cambiar. El día de hoy han sido más las críticas que las alabanzas contra él, pero mañana puede pasar algo y cambiar absolutamente todo. Donald Trump es un hombre imparable que adicionalmente ya ha vivido esto. DeSantis está virgen en esta carrera y adicionalmente es un hombre que prácticamente podría no tener escrúpulos a la hora de enfrentarse a cualquier contrincante. Entonces hay que ver, incluso preocupa aquí dentro de Estados Unidos en qué se podría convertir en esa primaria, porque qué mal que se destrocen de una manera terrible dos candidatos que tienen apoyo popular independientemente de donde estén, ¿no? Entonces hay que ver cómo se perfila esa primaria y lo que yo te decía, un Ron DeSantis que todavía no se ha enfrentado a la realidad, pero que adicionalmente tiene ideas muy sólidas, que logró consolidarlas en Florida, que hizo que este estado, y eso hay que tenerlo en cuenta, siempre ha sido un estado péndulo. Un estado péndulo es que vota a veces demócrata y a veces republicano y en cargos muy claves puedes tener a un alcalde mayor demócrata y otro republicano. Aquí había un mix. Él logró no solo hacerse con esa gobernación arrasando con los votos, sino que adicionalmente impulsó una cantidad de ideas y el Parlamento de aquí, el Congreso, también él tiene una super mayoría, o sea, no hay nadie que se le oponga adentro porque tuvo una arrasante número de votos y no era fácil, o sea, Florida es bien complicado para obtener ese nivel de apoyo y él, lo que siempre dice, él quiere convertir a América en Florida. Tiene muy buenos puntos en el tema económico, tuvo buenos puntos en el tema de la pandemia. O sea, él puede hablar con hechos de cosas buenas que le han pasado a las personas bajo su cargo. Y obviamente eso lo fortalece frente a otros contrincantes. El tema de Donald Trump es que con Donald Trump nunca se sabe. Y hay que también tomar en cuenta la cantidad de procesos de investigación y procesos penales que se viven en contra de Donald Trump que no se sabe qué va a pasar. Y hay otros que dicen una locura más. Si al final de cuentas ellos se alían y tendríamos presidente y vicepresidente Ron DeSantis e incluso ellos apostando por 12 años en el poder como estuvo Biden, o sea, bueno, Biden estuvo 8 de vicepresidente, 4 de presidente, en este caso sería al revés, una vicepresidencia de 4 años y 8 años de presidente republicano. No sé, yo creo que los egos de ambos no les dan para juntarse, pero como tú decías, en política todo se vale y No, todo puede pasar. totalmente cierto, y como tú bien dices, ojalá que se centren de aquí en adelante un poco más en lo que son sus propuestas de gobierno y no en el tema de la descalificación que siempre se nota en la política de aquí. Hablando de tema relacionado con Estados Unidos, quisiera saber tu opinión, Gaby, sobre esta flexibilización, la autorización de Estados Unidos de algunas firmas de este país con PDVSA, negociaciones que habían estado suspendidas hace 5 años.
Bueno, te voy contando, esto ha sido una historia a capítulos y lo que veo y tratando de comparar un poco esta flexibilización de sanciones en donde ahora se mencionan a 4 compañías norteamericanas más, justamente va apuntada a lo que pasó en el pasado con la empresa Chevron. En este instante, esa flexibilización les permite a estas empresas en suelo venezolano poder hacer juntas directivas. Antes estaba tan prohibido que no podían ni siquiera hablar con los agentes de PDVSA. Ahora ellos pueden tener reuniones, pueden hacer juntas directivas, hacer pagos a terceros, poder invertir un poco en el tema de mantenimiento, pero sigue expresamente prohibido el tema de perforar, procesar, manipular cualquier tipo de hidrocarburo. No pueden exportar diluyentes y justamente se espera que ellos puedan empezar a recuperar ese terreno. Estados Unidos ha dicho que se trata de justamente proteger la infraestructura sensible que tienen en Estados Unidos, es decir, se sigue abriendo ese abanico en materia energética. Chevron ya está un paso más arriba, ya ellos pueden sacar petróleo de suelo venezolano y exportarlo exclusivamente a Estados Unidos con una cantidad de condiciones y haciendo que no se pague nada que signifique algún tipo de ganancia para Nicolás Maduro. El tema aquí, la duda que siempre surge es, se ha dado nuevamente otra excepción a la regla, otra excepción a las sanciones, se sigue flexibilizando y ¿qué hemos ganado en el camino, Marjorie? O sea, hasta desde octubre paralizado México, reactivaron Colombia, pero como para que Gustavo Petro luciera bien en la región, pero más allá de eso, nada más. La entrada de esta gente, de la gente del Caribe, de la gente de Europa, a todo el tema energético que obviamente favorece a Nicolás Maduro, realmente va a presionar o es la puerta para que esa negociación y esas garantías electorales se den. Yo espero que sí, pero pierdo la fe porque cada vez estamos más cerca de las primarias y de las presidenciales. Gaby, la relación de Estados Unidos con otros países, la política exterior de este país, sabemos que te tienes que ir. Sí, bueno, Marjorie, me llama mucho la atención. Estaba viendo una coincidencia coincidente, como dice uno de mis compañeros periodistas venezolanos. Justamente el viernes, James Story, quien justamente era el embajador de Estados Unidos para Venezuela, salió del cargo. Y ese mismo día salió del cargo quien era el embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Al parecer, Estados Unidos había propuesto a Nicaragua a otro embajador y ese tema, Daniel Ortega lo censuró. Había llegado ya a la nominación, ya había sido todo el proceso aquí aprobado y porque simplemente él emitió una opinión en el Senado, Daniel Ortega dijo, ya no quiero tu embajador. Me llama la atención porque si vemos hoy, Estados Unidos tiene a un embajador nicaragüense aquí que no solamente ejerce una función, sino dos. Él es el embajador de Nicaragua aquí y el embajador ante la Organización de Estados Americanos, porque recuerden que el otro nicaragüense fue muy duro en criticar e identificar a Daniel Ortega como un dictador. Entonces él tiene doble cargo aquí como embajador y en Nicaragua Estados Unidos no tiene embajador. Normalmente hay reciprocidad automática en ese tipo de temas. Sin embargo, nos imaginamos que ellos dirán, bueno, vamos a nominar a alguien más, pero han pasado varios meses y esa nominación no se ha dado. Estados Unidos no quiere correr riesgo y enfrentarse a Daniel Ortega. Lo cierto es que no hay balance ahí. En el caso de Venezuela sí lo hay. Hay dos figuras importantes. Una de ellas cumple funciones en la Embajada de Bogotá y en Venezuela y hemos perdido entonces a quien era el embajador este viernes. Sin embargo, los otros van a seguir ejerciendo esas funciones. Yo creo que no de manera tan mediática, pero también yo creo que habría que abrir un nuevo capítulo entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que, bueno, hay que verlo con lupa porque me preocupa, porque estamos hablando de las dictaduras y Estados Unidos, no sé, no le veo la fortaleza. Gaby, gracias por este análisis. Feliz jueves para ti. Gracias a ustedes. Un Nosotros abrazo. hacemos una breve pausa. Ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.